¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción del programa el socio de Ager Consultores, don Pedro Undurraga. Pedro, gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, Eugenio, es un gusto verte también y agradado de poder participar en esta entrevista. Bueno, hoy día tenemos un invitado más cercano, tengo que decir que yo no lo conocía al invitado, pero es muy cercano con Pedro Undurraga. Estamos con Fernando Borges, docente de la Universidad de Concepción, sede de Chillán, ingeniero agrónomo. Fernando se ha tomado el tiempito para poder grabar con nosotros, así que Fernando, bienvenido y gracias por tomarte este tiempo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes después vean este programa. Fernando, cuéntanos para la gente que no tiene conocimiento de tu actividad, cuéntanos un poquito en qué estás hoy día, qué es lo que te mueve en la parte profesional. Ya, mira, la verdad es que siempre he sido más o menos inquieto, digamos, ¿Ya? y, y además de la universidad siempre he hecho otras cosas. Hoy día estoy en la universidad contratado por un cuarto jornada y estoy trabajando en docencia Sí, en las carreras de agronomía de Chillán y de Concepción, ¿ya? ya. Además de eso, estamos trabajando en algunos proyectos que escapan un poco a mi área de trabajo, que es la ganadería, pero estamos trabajando con pequeños agricultores viñateros en asociatividad y Ah, también qué alguna otra actividad en representación del gobierno regional, ¿ya? ya, ya. Tengo una participación relativamente activa en la Asociación de Agricultores de Ñuble y la Sí, Asociación de Productores de Carne, ya, ¿ya? perfecto, perfecto. Oye, Y por ahí me Fernando, voy orientando. en la universidad estás un cuarto de jornada porque estás como profesor emérito. Tú ya Exactamente, jubilaste y te nombraron profesor emérito. exactamente. Desde el año 2020 me nominaron profesor emérito y eso me da el acceso a trabajar un cuarto jornada, a pesar de estar cierto, pensionado. Y Claro, entre las cosas, también yo he tenido bastante vínculo con el sector agrícola y me puedo mover más transversalmente eh, eh, aprovechando toda esa red de contactos. claro que sí, Ujú. claro que sí. Y tú Bueno, tú tuviste señalaste, bastante, perdón, Eugenio, tú sí, tuviste bastante participación como productor también, o sea, por eso estás muy Sí, vinculado sí, sí, sí. Mira, con la... yo he sido productor, me regresé a Chillán en el año 82 y me hice cargo de un campo de la familia, ¿ya? Hasta hace unos pocos años que eso se decidió vender, pero yo tengo un campo chiquitito, una parcela, y la he trabajado, pero llegó un momento en que no podía, digamos, porque estaba a cargo de la dirección general del campo, acá, tuve como 8 años, eh, toda la sede de la universidad acá. Entonces decidí arrendar y ahí está ya, dado, porque eso me quitaba mucho tiempo. Y de hecho, en ese periodo partimos con 3 carreras y entregamos con otro periodo de bastante crecimiento. claro, Sí. claro. Y me tocaba en ese momento también asumir por la dirección general como decano de comercial, que es una carrera que está partiendo. Ajá, Así ya. que he hecho de todo un poco. Pero en la docencia, porque tú señalaste que tu desarrollo era en la ganadería, y la docencia en Ganadería. ganadería también abarca otros temas. Mira, en ganadería, en Ya, general, en producción de carne, leche, soy nutricionista, ¿ya? Y en eso estamos participando, digamos, pero también con algunas cosas, combinaciones con otras carreras. Ahora ya, estoy trabajando, por ejemplo, con ingeniería comercial, ¿ya?
un tiempo trabajamos con derecho, también con veterinaria Ya, y los forestales. claro. Muy interesante. O sea, como pueden ver nuestros seguidores, Fernando Borges tiene toda esta experiencia y ha pasado por todas esas cosas por alguna razón que vamos a conocer en los bloques siguientes de conversación con este interesante entrevistado. Fernando, vamos a una pausa y continuamos. Muy bien. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Agel Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bien, amigos, estamos conversando con Fernando Borges y queríamos conocer, Fernando, sobre esta etapa, ¿no es cierto?, cuando tú llegas a ser Ceremi de Agricultura, pero en una región que era más amplia que la actual que te toca también participar, la de Ñuble. Evidentemente, cuando se forma una nueva región, tiene que ver con mejorar la estructura, ¿no es cierto?, administrativa de cada región. Entonces, mi pregunta es, porque estamos vinculados con la agricultura, ¿cuál era el peso de la agricultura? ¿Era uno de los que pesaba como para justificar la formación de una región nueva? Mira, sí, porque esta es una región netamente agrícola. O sea, Perfecto. Ñuble, la industria que tiene es agrícola. Las grandes son la Llanza, está Orasti, ¿ya? Y toda la industria maderera, ¿ya? Claro, Entonces están todos relacionados con la agricultura. Yo me acuerdo siendo presidente de la Asociación de Agricultores, que llegó aquí y le planteamos una serie de problemas al entonces ministro de Obras Públicas, que era Ricardo Lago. Y yo le dije, mire, ministro, aquí no hay un flete que no sea agrícola, porque hasta la distribución de comida, de cosas de comida, va para las comunas que son pueblos agrícolas, ¿ya? claro, Fíjate que esta región, primero que nada, no habían cifras. Iniciando la Ceremi tuvimos que empezar a armarnos de cifras, ¿ya? Era difícil encontrar por provincia y más difícil por comunas, claro. ¿ya? Y se empezó a hacer, bueno, también del ministerio se hicieron algunos estudios como para empezar a ver algunas cosas. Pero sí habían algunos datos que eran muy importantes. Por ejemplo, la región, la segunda más pobre de Chile, es Ñuble. Solamente le gana, ¿cómo se llama? La Araucanía, pero sabemos tú que la Sí, Araucanía tiene otro problema, digamos, claro, que es más difícil. Y además, en la región de Chile que tiene mayor ruralidad, tiene un 30% de ruralidad, y hay comunas que tienen 90%. Entonces, ese es el escenario de lo que tú tienes. ya, Ahora vamos a una de las grandes limitantes que tiene esta región, que es la propiedad de la tierra. Y esto te digo que viene de muy antiguo, porque por ahí he encontrado sí, eh, datos del año 1800 y algo, 1874. Y ya en ese momento la mayoría de los campos eran de 30 hectáreas, que para esa época, 1800, se hablaba de las haciendas, era nada. sí, Bueno, eso llevado hoy día por todas las subdivisiones, por la reforma agraria, etcétera, etcétera, nos tiene con una cosa que es muy incómoda. Fíjate que en Chile hay 300.000 agricultores
El Ya. 10% de ellos, 30.000 agricultores, están en Ñuble. Mira, ¿Te da una idea? Resulta que el 54% de ellos, en promedio, tiene 1,7 hectáreas. O sea, es subsistencia. Claro. Y si tú te agrandas un poquitito más, de los 30.000, hay 25.000 que tienen menos de 11 hectáreas. Ya. O sea, para levantar esta región en la parte agrícola hay que orientarse básicamente a la pequeña agricultura. oye, ¿Ya? Fernando, una consulta y este gran número de pequeños productores que tú mencionas como de subsistencia, ¿a qué se dedica? ¿Qué produce? ¿Qué hace Mira, para su... ese es uno de los grandes problemas que te lo voy a resumir en una frase. Son parceleros que hacen agricultura de fondo. ¿Ya? Ah, O sea, el gallo siembra Sí. trigo, un poco de papa, un poquito de cada cosa, pero son cultivos. O sea, el trigo, el gallo siembra trigo para tener unos saquitos de trigo que después va al molino, que se lo muelan, ¿ya? Ese tipo de cosas, y tiene papita y tiene de todo. Es subsistencia y probablemente sea un trabajador agrícola en otro lado, ya, ¿ya? Ah, ya, Porque correcto. no puede vivir de eso. Claro. claro, Pero claro. eso se agrava por lo que yo le estaba comentando respecto al riego. Ñuble, yo creo que proporcionalmente y para los sectores, es de los sectores más secos que hay, ¿ya? ¿Cuál es la solución? Y la solución está a la mano. Hay un embalse, que es el embalse Punilla, que toma el río Ñuble, Ujú. que prácticamente se van a cumplir ya 100 años que se van luchando para la construcción del embalse. Uh, En el año 2016, 17 por ahí, se licitó y lo tomó Astaldi, que es la empresa que tenía el aeropuerto también y la italiana, que quebró. Y quedó esta cosa a medio camino, ¿ya? Se reactivó, se deshizo el contrato con Astaldi y se llamó a concurso para marzo del 2022. Y el actual gobierno la ha postergado 4 veces, los llamados licitación, y te lo digo directamente por influencia de ambientalistas. ya. Y hay un consejo de ministros, ya, que dicen que hay que achicar el tranque porque contamina, todo eso. Yo esa zona me la he recorrido a caballo, pero por todos los lados. Y entre los argumentos que se van a perder unas lengas, el árbol, las lengas, y aquí hay 2.000 hectáreas de lengas, que se van a afectar a los huemules. No existe certeza si hay o no huemules. Y cada huemul dispone de 1.000 hectáreas para cada uno. Entonces, entre 1.000 y 1.020 son gente que se opone a todo. Hace pocos días estuvo la nueva ministra de Obras Públicas, que es más técnica, y aparentemente dicen que ahora va a salir, porque hay una presión de toda la comunidad que es muy fuerte. A partir del tranque Punilla, habría seguridad de riego para 70.000 hectáreas. Nosotros Mira. triplicaríamos la superficie con seguridad de riego. Y en ese proyecto, que siempre se habla, el terrateniente y todo el asunto, es falso. El 80% son pequeños agricultores. Hay 5.000 familias que dependen de eso y que están en la pobreza, ¿ya? Y se Ya. abren un montón de posibilidades. Hay 2 proyectos más, que uno es el Zapallar, que lo van a apurar, son 10.000 hectáreas en el río de Iguillín, y otro en el río Chillán, que son 20.000 hectáreas. O sea, nosotros, en un mediano plazo, porque estas cosas demoran entre 15 y 20 años, podríamos tener de 30.000 a 130.000 hectáreas regadas. Y una Correcto. persona con 2 hectáreas puede vivir, y tengo 20 experiencias, muchos Sí. casos, que pueden vivir en hortalizas, fruta o lo que sea, pueden vivir dignamente con esa superficie. Entonces, Fernando, sí, te iba a preguntar, en este momento, la región de Ñuble
¿cuáles son los rubros más importantes que presenta hoy día? ¿Cuáles son los rubros que tiene de mayor relevancia? ¿Hay algunos de estos rubros que son de exportación, que ya son de exportación? Porque tú algo mencionaste de los trabajos que se hicieron para tener una infraestructura de exportación. Entiendo que algo ya hay de salida de exportación también. Claro. ¿Cuáles son los rubros más importantes? Mira, hay una cosa que yo siempre digo, porque me he metido a estudiar las cifras. Desde los años 70 hay una serie de cambios, ¿no es cierto? La libertad para exportar, se crea ProChile, etcétera. Se derogan algunos decretos de las limitaciones para la plantación de viña, etcétera. Y Chile entra en la onda de exportación de fruta. Y se destapa, ¿cierto?, la uva de mesa. Y esto comienza a transitar hacia el sur. Y las cifras son, pero claritas, ¿ya? Disminuyen los cultivos tradicionales y empieza a aumentar la fruticultura, ¿ya? Y ese cambio va pasando por Ñuble. Ya. Va pasando por Ñuble. Entonces, nosotros el año 2000 teníamos fruta de exportación 2.000 hectáreas. Hoy día tenemos 19.000 hectáreas. O sea, 10 veces más. Correcto. La situación actual en este momento, hoy día, es muy crítica porque dentro de esa fruta uno de los fuertes es el arándano. Claro. Correcto. Y hay gente que incluso ha quebrado. Pero ¿qué tenemos mucho? Arándano, avellano europeo, cerezo. Ya. ¿Ya? Y fuimos capital de la frambuesa, como fuimos capital del espárrago, Ujú. ¿ya? Que Pedro nos visitó varias veces. Cultivos anuales, como son de secano, una gran superficie de trigo y avena de secano. Trigo harinero y también está entrando el trigo más industrial, ¿cierto? Está la única planta que queda de llanza, Ya. ¿ya? De tal manera que la remolacha fuerte es este, y Orafti, que está con la inulina, ¿ya? También hay un sector importante que es arrocero, que es la parte norte de Ñuble, la provincia que corresponde a Punilla, o sea, San Carlos, ¿ya? Claro. Con muy buenos niveles de producción, con buena rentabilidad del cultivo, limitados por el agua. Y esos sí se podría duplicar, triplicar en la medida que esté el Punilla. Oye, Fernando, interesante. Lo que pasa es que nos vamos a ir ya en un corte, Pedro. Pero interesante lo que estás planteando, Fernando, porque este rápido diagnóstico, ¿no es cierto?, de la situación también presenta desafíos y una mirada optimista que supongo que la tienes evidentemente y que es la que queremos conocer en el próximo bloque. ¿Qué le espera o qué te gustaría ver en unos próximos años a esa región? Vamos y volvemos. Mi especialidad es el manejo del agua en la agricultura. Para eso, en AGER hacemos estudios, proyectos, capacitaciones, todo con el objetivo de mejorar la eficiencia de uso, especialmente en estos tiempos de sequía en que tenemos todos que cuidar mucho el agua. Ok. Bien, amigos, hemos llegado ya al último bloque de conversación con Fernando Borges, que nos está dando este panorama tan interesante, bien resumido, evidentemente, por tiempo, de lo que es esta región. Y claro, hay un montón de desafíos como en todas partes, pero Fernando, desde tu óptica, que la conoces tan bien, ¿dónde ves los potenciales y dónde te gustaría poder sentarte en el tiempo futuro y decir, pucha, que conseguimos cosas y esto es lo que me gustaría ver en la región en los próximos años?
Cuéntanos un poquito de eso. Ya. Mira, hay varias cosas que son súper interesantes como para realizar. Lo primero, ganarte la confianza de la gente. Tú, cualquier proyecto que tengas, si no tienes la confianza de las personas y que sea, mira, el agricultor siempre te pone a prueba. Y si tú pasas la prueba, te cree, o Sí, si no, no. ¿Ya? Entonces, ganar confianza. Un aspecto que es básico, porque nuestro núcleo, decía yo, es de pequeños agricultores, claro. es fomentar a como de lugar la asociatividad, que es lo que yo estaba haciendo ahora Sí, con un grupo de viñateros del Valle de Litata. Son 4.000 viñateros que en promedio tiene 1 hectárea de viña. Imagínate lo que es negociar con claro. Conchitor, ¿ya? Bueno, lo juntamos Sí, y logramos que el 30% de esos agricultores esté vendiendo en conjunto y negociando un solo precio. ya, Los resultados han sido claro. buenísimos, ¿ya? Y se acabaron los movimientos de paro, corte de carretera, incluso ocasionaron un muerto, ¿ya? Yo creo que uno de los temas claves para esta gente también es la comercialización. Yo me quedé a medias con un proyecto que tenía de comercialización asociativa, ¿ya? Ya, Porque en el caso de las hortalizas, por ejemplo, yo les hablo en términos muy coloquiales, digamos, si tú tienes 10 sacos de zanahoria, si lo vas a vender a Chillán, en el puro flete ya te gastaste los 10 sacos de zanahoria. Entonces, Mm. hay que asociarse. Y algunos viñateros, por ejemplo, municipalidades, han colocado puestos de venta de vinos, ¿ya? ya, Pero lo colocan en Coelemu. ¿Quién va a ir a Coelemu a comprarse un trago de vino? ¿Ya? Y los venden a precios que son más competitivos. Te vaya aquí al Líder o al Jumbo. Entonces, hay que buscar cosas de comercialización. Y creo que el fuerte de esta gente, la asistencia técnica, estaba brindada. Yo ahí sería bastante duro ya, con los técnicos. Son técnicos que algunos salieron hace muchos años, donde estaban los cultivos tradicionales, pero hay que tener una capacitación, pero fuerte, fuerte. No basta una charla, tiene que ser un curso, ¿ya? Un curso para que den buena asistencia técnica y sobre todo se capaciten en áreas que hoy día no están. Por ejemplo, en la zona de la costa han aparecido mucho palto, ya, ¿ya? Pero ¿quién sabe de palto aquí? claro. Hay un tremendo potencial para el castaño, que desde acá y Europa demanda cualquier cantidad de castaño, pero todavía ni siquiera se sabe cuál es la densidad de planta por hectárea. ¿Te das cuenta? Cómo se maneja el castaño. Se está Ujú. hoy día cosechando lo que esté, lo que dé, pero hay mucho cambio. Bueno, el tremendo potencial que tiene esta región, que hoy día por lo menos subsiste, si tú pasas con el riego de las 30.000 a las 130.000 hectáreas de riego. Eso es fundamental porque sin agua no hay agricultura y el agua está. Fíjate que el otro día salió una carta en el diario del ex ministro Walker, donde decía que el agua que cayó en el Maule alcanzaba además para haber llenado el Punilla, que Claro. son 540 millones de metros cúbicos. Entonces, hay un potencial frutícola enorme, enorme. Yo les contaba algo, en la zona de precordillera, por ejemplo, está el arándano, avellano europeo, el castaño, los cerezos, por ahora. Y en la zona de la costa, ahí sí que hay un potencial enorme. Incluso uno podría pensar ahí en la desalinización de agua, ¿ya? Hay un proyecto que dejamos andando porque en un momento, en pleno verano, el río Itata desembocaba 300 metros cúbicos por segundo al mar. ¿Para qué? Entonces, ese proyecto era recanalizar un poco y podríamos tener alrededor de 3.000, 5.000 hectáreas regadas. Ese sector que tiene un microclima, donde en una parte específica, en el mes de junio, yo vi bananos
con plátano. Con eso te lo digo, Sí. el microclima que tiene. Donde se da la papaya, se da la frutilla, fantástica, ¿ya? Ahí nosotros podríamos pensar que tenemos que tener palto, que tenemos que tener cítricos, ¿cierto? Y probemos. ¿Por qué no vamos a tener chirimoya, o Es lo que estaba lúcuma, pensando, que o, posiblemente sí. o cualquiera de esas cosas? Llegó una persona a hablar conmigo en Cauquecura y papaya. Me dijo, necesito 1.000.000 de kilos. Unos canastos nomás te puedo hacer, pero con precio asegurado. Claro. Entonces, mira el potencial, el potencial que tiene. Ahora, otro potencial enorme. Yo viajaba casi todos los días a Concepción, en la mañana. Y cuando viajaba para allá me encontraba con camión y carro cargado de hortalizas. Para el Gran Concepción. Cuando estuve en la Seremi de allá, la producción hortícola de Concepción es mínima. Y viene Claro. toda la zona central. Ñuble apenas tiene 2.500 hectáreas de hortalizas, pudiendo tener muchísimos más. Esa misma gente, pequeños agricultores que ahora tengan agua, podrían producir hortalizas, podrían producir flores, podrían producir fruta. Y esa gente, como tengo casos específicos, es gente que se gana 2 o 3 salarios mínimos mensuales y sale de la pobreza. ¿Ya? Fernando, una consulta cortita. No te he escuchado hablar del manzano. ¿No hay producciones de Sí hay, manzana? sí hay manzana. Hay ¿Están de capa manzana, caída? Hoy día me da... están de capa caída. Están de capa caída. Hubo mucho boom de manzano, pero el manzano tiene sus fluctuaciones y de repente la gente ya paró las plantaciones, ha seguido con lo que hay, ¿ya? Pero se está trabajando, en línea tiene unos proyectos trabajando con variedades nuevas. En fin. Aquí la manzana se da súper bien, por el frío tiene buen color, así que es una alternativa también interesante. Bueno, el manzano, yo en general en todos estos productos, cuando son tan maravillosos no les creo. Es preferible uno que sea más o menos bueno y se mantenga. Por eso me encantaba el Más parejo. espárrago. Yo fui esparraguero más de 20 años, ¿ya? Sí, Claro. No te haces rico, pero vives tranquilo, ¿ya? pero te da para tranquilidad, Otras, sí. otras cosas que es interesante. Mira, Ñuble es una región que tiene mucho bosque, Ya. ¿ya? Hay 260.000 hectáreas, algo así, de bosque introducido y más o menos la misma cantidad en bosque nativo. Tenemos un problema grave con los incendios, ¿ya? ¿Cómo atacamos eso? Yo creo tener una opción, que es el silvopastoreo. Lo hemos trabajado. Tú bajas la densidad de plantación, Sí. que de hecho lo hacen las plantas, crece el pasto, y ese pasto es un combustible, pero espectacular. Pero tengo una experiencia personal de un bosque que estaba sin nada, y al lado otro bosque que estaba con ovejas. El incendio pasó y avanzó 5 metros. Claro. Entonces, es un potencial para el sector forestal y un potencial para el sector ganadero. Mira, Aquí hay una ganadería que ha cambiado absolutamente. Años atrás era más o menos 80% leche y el resto era carne. Hoy día está totalmente al revés. ¿Ya? 20 y tantos por ciento de lechería y hoy día es carne. Y hay planteles muy buenos y se están trabajando muy bien. Hay una asociatividad, una asociación de productores de carne, Agrocarne, que fui presidente en algún momento, pero ha hecho un trabajo muy interesante. De tal manera que ganadería también hay. Y ojo, como nosotros somos pequeños agricultores, y las estadísticas te toman cuando tú tienes menos de más de 10 animales. Yo creo que hay muchos animales que no pasaban ese umbral, digamos, por la Claro. propiedad de la Oye, tierra. en eso tú estás hablando de carne de vacuno, ¿no? Solamente Vacuno y ovino Y y ovino, ovino claro. también. Allá. también.
En precordillera hay mucho ovino, pero el gran problema de los ovinos fue primero la cora, que los grandes campos que eran, ¿cómo se llama?, tenían ovino, se achicaron. Claro. Y después vino el sector forestal y les quitó Claro. la tierra. Entonces, pero está potencial. Y tú ves que en los pequeños agricultores todo el mundo tiene 5, 10 ovejitas, que a veces son de autoconsumo, pero vamos sumándola. Claro. Oye, Fernando, bien interesante, fíjate, para la gente que nos sigue, porque uno no logra de repente dimensionar ya más en la intimidad lo que son cada una de las regiones, excepto cuando conversamos con personas como tú, que tienen muy claro el diagnóstico y los potenciales. Eh, yo he quedado gratamente informado con lo que tú nos has estado transmitiendo. Te agradecemos muchísimo a nombre de Ager Consultoría que te hayas tomado un tiempito para conversar con nosotros, con la gente que nos sigue. Desafío súper interesante. Qué bueno ver que hay un potencial y cómo la agricultura, y en este caso particular que tú señalas muy bien, pequeña agricultura incluso, puede hacerle un cambio drástico si empezamos a tomar en serio las respuestas y las cosas que hay que resolver. Así que Exactamente. gracias nuevamente, Fernando, a Fíjate nombre que de nuestro grupo. Sí, te quiero agregar una cosita. El cambio climático. El cambio climático ha tenido un lado muy malo, pero para nosotros ha tenido un lado muy bueno. Porque hay muchas cosas que nosotros ni soñábamos y que se están viniendo para acá. Por ejemplo, el maíz era de O'Higgins. El maíz está aquí ahora. Y hay muchas viñas, grandes viñas, que están comprando acá. sí. No, sí, es uno de los aspectos que justamente yo te iba a decir, el agua hay potencial para poder tenerla. El clima le está acompañando justamente porque tú señalas, se han ido desplazando, permitiendo cosas que antes no se hacían ahí. Por lo tanto, el potencial que tienes es más grande de lo que había incluso antes. Claro. Bueno, es un tremendo desafío. Te reiteramos a nombre de Ager Consultores la gentileza por haber conversado con nosotros, Fernando. Ok, muchísimas gracias por darme la oportunidad de dar a conocer esta mi región, que lo he tomado con mucho entusiasmo porque soy ñublencino y creo que, como en todas las regiones, no pensemos que las regiones las levantan los de Santiago. Los de Sí, Santiago pelean para ellos. Nosotros tenemos que sacarnos la mugre aquí y por eso yo volví, ya de haber estado mucho tiempo en Santiago, donde me tocó hacer clases ahí en la Católica Valparaíso y en la Chile, claro. y después por acá, porque hay que pelear uno por su región. Y Así yo, es. por lo menos con la experiencia que he acumulado, creo que tiene muchas, muchas posibilidades, pero el camino no es nada de fácil. Nada de fácil en la medida que las cosas se empiecen a presentar mejor y se hagan como se deben hacer, vamos a andar muy rápido y me duele que gente nuestra viva en la pobreza, como se vive, por cosas que tienen solución obvia, como es mejorar el río. Bueno, como nosotros evidentemente andamos en este ámbito agrícola, pero es importante lo que la agricultura todavía tiene por decir y por hacer por nuestro país. Gracias nuevamente e invito a quienes nos siguen a una nueva edición de AgriFuturo. Muchas gracias. Gracias a usted y mucho éxito en el programa. Gracias.